Muy bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar con el repaso de la sesión número 6. Vamos a abordar más de 40 datos importantes, claves, por no decirlo fijas, sacados obviamente de preguntas de exámenes de residencia médica, exámenes que ya han sido tomadas previamente en el área de inmunología, ¿sí? Así que creo que, bueno, el repaso es más que importante, suficiente para poder abordar todos los temas abarcados en esta sesión. ¿Está bien? Cualquier tipo de examen, ustedes van a estar básicamente expeditos. Culminado este repaso, vamos a dar inicio a un examen, ¿sí? Un examen de aproximadamente 20 preguntas, así que quiero que estén hasta el final para poder resolver efectivamente este examen. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿está bien? Ya saben, quiero que todos estén partícipes en estos datos, así que vamos a empezar. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. A ver, quisiera saber los linfocitos que median la reacción frente al injerto y tumores. ¿Cuáles son los linfocitos que median la reacción frente al injerto y los tumores? ¿Cuáles son esos linfocitos? ¿Se acuerdan? Los linfocitos que median la reacción frente al injerto y tumores. En pocas palabras, ¿cuáles son esos linfocitos que reaccionan inmediatamente ante tal vez un trasplante, ¿cierto? Un trasplante del injerto o tal vez la presencia de una tumoración. ¿Cuáles serán esos linfocitos que reaccionan inmediatamente? Ya, los foliculares, no va por ahí. Tienen que ser linfocitos que destruyan inmediatamente. Inmediatamente. No que coordinen, que destruyan inmediatamente a las células tumorales. ¿Se acuerdan cuáles son esos linfocitos que destruyen inmediatamente las células tumorales? También están implicadas en la destrucción de células infectadas. ¿Cómo se le llama a esos linfocitos? Muy bien, correcto, Génesis. Linfocitos TCD8, ¿correcto? Los linfocitos TCD8 citotóxicos. Cuando nosotros decimos linfocitos TCD8 citotóxicos, nos referimos a los linfocitos TCD8 activados, ¿está bien? Activados. También lo podemos reducir a unas simples siglas que es CTL, linfocitos T citotóxicos. ¿Está bien? Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Los linfocitos que transforman macrófagos a células epitelioides y células gigantes multinucleadas. ¿Cuáles son esos linfocitos que permiten la transformación de macrófagos, ¿sí?, a células epitelioides y células gigantes multinucleadas? Bueno, tal vez con los términos que son epitelioides y células gigantes multinucleadas a veces no está un poco ambientado, ¿no? Un poco relacionados con esos términos, pero quiero hacer referencia con epitelioides y células gigantes multinucleadas como células activadas, ¿sí? Macrófagos activados, ¿sí? Estos términos los van a ver cuando aborden temas, por ejemplo, de fisiopatología de la tuberculosis, fisiopatologías de algunos granulomas, ¿correcto? Por ejemplo, sarcoidosis, tuberculosis. En esas enfermedades vamos a encontrar células epitelioides, células gigantes multinucleadas. Pero estas células derivan de los macrófagos, ¿está bien? Derivan de los macrófagos. Muy bien. Entonces yo quisiera saber cuáles son esos linfocitos que transforman esos macrófagos a este tipo de células. O sea, básicamente, linfocitos que activan macrófagos. ¿Cómo se les llama? Que activan a los macrófagos. ¿Cómo se le llama? Por acá.
Los linfocitos efectores. Ya, claro, linfocitos efectores. Cuando nosotros nos referimos a linfocitos efectores, linfocitos T efectores, ¿correcto? Ya, nosotros podemos pensar tal vez en linfocitos TCD8, podemos pensar en linfocitos TCD4, ¿no? Por ejemplo, Helper 1, 2, 17, o sea, es mucho, muy amplio. ¿Cuál de todos ellos será específicamente? Específicamente, ¿cuál de todos ellos actuará en la activación de los macrófagos? Ya, los linfocitos TCD4 efectores, ya, pero hay uno de los efectores que básicamente activa inmediatamente a los macrófagos, uno de ellos. Uno de los efectores de los linfocitos TCD4, ¿correcto? Muy bien. Excelente, Roy. Son los linfocitos T-helper 1, ¿correcto? Muy bien. Linfocitos T-helper 1. Pero aparte de estos linfocitos TCD4 efectores, están también los linfocitos TCD8 efectores, o sea, los citotóxicos. ¿Está bien? También están implicadas en la activación de macrófagos. ¿Y esto es por qué? Porque ellos liberan también interferón gamma, no se olviden. El interferón gamma permite activar a los macrófagos. ¿Está bien? ¿Y quiénes son los que elaboran interferón gamma? Helper 1 y los linfocitos TC8 citotóxicos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí tenemos los linfocitos T helper 1 y los CTL, que son los linfocitos TC8 citotóxicos. ¿Por qué? Porque ellos elaboran interferón gamma. Muy bien. Ahora miren, vamos a ver rápidamente esto por acá. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de un granuloma. ¿Ya? Todo lo que estamos viendo por acá es un granuloma. Estos granulomas, ¿sí? Estos granulomas son básicamente presencia, ¿sí? Su presencia se ve básicamente en lo que son las hiperreactividades de tipo retardadas, en los HTR. ¿Está bien? ¿Dónde lo encontramos? En enfermedades crónicas, inflamatorias crónicas, por ejemplo, la tuberculosis. También lo podemos encontrar en sarcoidosis. ¿Está bien? Tuberculosis, sarcoidosis, es muy frecuente encontrar estas estructuras. ¿Sí? La presencia de granulomas. Un granuloma está constituido básicamente por los microorganismos que se encuentran en la parte central y rodeando a ellos se encuentran diversas células. Entre ellas están los macrófagos activados. ¿Está bien? Por acá encontramos, por ejemplo, un macrófago, por acá encontramos otro macrófago, ¿sí? Son los principales que lo encontramos aquí en la parte central. Entonces encontramos a los microorganismos, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Y adyacente a ello encontramos a los macrófagos activados. Por ejemplo, puede haber células epitelioides, ¿sí? Que es un tipo de células que forman parte de la activación de los macrófagos. Encontramos en las células multinucleadas, los macrófagos con múltiples núcleos, ¿está bien? O los macrófagos multinucleados, están células gigantes multinucleadas, que básicamente es la confluencia de células epitelioides, ¿está bien? Entonces, estas lo que se van a encargar es de mantener al microorganismo, tenerlo encapsulado. Ahora, alrededor podemos encontrar otro tipo de células que son los helper 1. Los helper 1 constantemente van a estar activando y activando a estos macrófagos para que sigan destruyendo a los microorganismos, ¿sí? Al Mycobacterium tuberculosis en este caso. ¿Está bien? Y más hacia la periferia podemos encontrar otros tipos de células, neutrófilos, podemos encontrar linfocitos de helper 17, ¿correcto? Entonces, yo quiero que tengan en cuenta aquí, la parte central, están los microorganismos y cerca de ellos están los macrófagos, que están siendo activados por los linfocitos T helper 1. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, acá, miren, igualito. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de granulomas. ¿Dónde se forman los granulomas? Específicamente en el pulmón, ¿sí? Específicamente en el pulmón. En una persona con tuberculosis, obviamente. ¿Ya? Entonces, mira, la presencia de granulomas. Esto lo que hace es mantener al Mycobacterium tuberculosis. ¿Está bien? Entonces, constantemente, para poder mantenerlos, necesitamos destruirlo, activar por medio de la activación de los macrófagos. O sea, necesitamos destruir a los Mycobacterium tuberculosis por medio de la activación de los macrófagos, ¿correcto? Entonces los macrófagos se activan, empiezan a destruir,
¿sí? ¿Cuáles son sus productos de los macrófagos? Recordar que son, por ejemplo, la presencia de los lisosomas, ¿qué más está en sus productos? Los que son las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? ¿Qué más está? Está, por ejemplo, el óxido nítrico, todos esos componentes, esas sustancias, lo que hacen es destruir al tejido y formar lo que es el calcio, ¿sí? El calcio básicamente es un tipo de necrosis gaseosa se le llama. Y esto es lo que podemos ver anatomopatológicamente, la presencia de este tipo de necrosis gaseosa. Hay varios tipos de necrosis, esto lo van a estudiar ya más a profundidad en patología clínica. ¿Está bien? Pero mira, yo quiero que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, una persona con tuberculosis latente, ¿sí? Tuberculosis latente, es decir, una persona tal vez asintomática, que no expresa la enfermedad, hay presencia de granulomas, hay daño de tejido pulmonar. ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, se infecta con alguna enfermedad, por ejemplo, VIH? Entonces, cuando se infecta por VIH, ustedes saben que el VIH, ¿qué es lo que hace? Inmunosuprime, ¿no? Baja las defensas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe todo este encapsulamiento que tenía atrapado los micobacterios en tuberculosis. Entonces, esto va a generar una reactivación de la enfermedad, ¿correcto? Y el paciente se vuelve sintomático, ¿no? Empieza con la tos productiva, ¿no? Tos seca, fiebre, baja de peso, etcétera, etcétera. Entonces, de cuán importante es la presencia de este tipo, estos componentes celulares, ¿no? Macrófagos, ¿y quiénes los activan? Los helper 1, ¿sí? Macrófagos y helper 1. Entonces, la acción continuada, repetitiva, hace que haya destrucción de tejido, ¿sí? Destrucción de tejido adyacente. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces no se olviden, quienes activan los macrófagos son linfocitos T helper 1 y los linfocitos T citotóxicos. ¿Por medio de qué interleuquina? Interleuquina interferón gamma. ¿Sí? Muy bien. Pasamos con el siguiente. En las infecciones helmínticas, ¿sí? Las infecciones helmínticas generan títulos altos. ¿De qué tipo de inmunoglobulina? ¿De qué tipo de inmunoglobulina? ¿Mm? Las infecciones helmínticas generan títulos altos. ¿De qué tipo de inmunoglobulina? Los helmintos son un tipo de parásitos, ¿correcto? Ya. Ante la presencia de parásitos, ¿qué tipo de inmunoglobulina se va a encontrar en grandes cantidades a nivel sérico? Muy bien, muy bien. Si hablamos de inmunoglobulina, la IgE, la inmunoglobulina E. Muy bien, Magdiel. La IgE, ¿está bien? No se olviden. Infecciones parasitarias, encontramos títulos altos de inmunoglobulina E, ¿correcto? Es por eso que, por ejemplo, si se quiere descartar alguna parasitosis, se suele pedir, ¿sí? Se suele dosar inmunoglobulinas IgE. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es el tipo de linfocitos TCD4 que es estimulado por el MINDOS y qué interleuquinas produce? ¿Qué linfocito es TCD4 es estimulado por el MINDOS, o sea, por los parásitos? ¿Y qué interleuquinas llega a producir? ¿Mm? Ya, muy bien. Los linfocitos TCD4, ¿no? TCD4, cooperador, helper 2. Muy bien. ¿Y qué interleuquinas producen? ¿Qué interleuquinas producen los linfocitos T helper 2? ¿Se acuerdan? ¿Qué interleuquinas producían los linfocitos T helper 2? Ya. Interleucina 5, ya, muy bien. Aparte de interleucina 5, ¿se acuerdan? Habían dos importantes. Dos más había. Muy bien, Mariel. Muy bien. Interleucina 4, 13 y 5, correcto. Muy bien.
Excelente. Ahí está. Entonces, los linfocitos TCD4, que es estimulado por el MINTOS, ¿sí? Son los linfocitos T helper 2. ¿Sí? ¿Y qué interleuquinas producen los linfocitos T helper 2? Interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 5. Muy bien. 4 y 13 lo que hace es reclutar eosinófilos, ¿correcto? Es una de sus respuestas, ¿no? Recluta eosinófilos, es decir, que atrae eosinófilos. Y la interleucina 5, ¿qué es lo que hacía? Activarlos. ¿Está bien? Eso no se olvide, activarlos. Muy bien, pasamos al siguiente. En el asma bronquial alérgico. En el asma bronquial alérgico, ¿qué interleuquina es responsable del aumento de la inmunoglobulina IgE? En el asma bronquial alérgico, ¿qué interleuquina es responsable del aumento de las inmunoglobulinas IgE? ¿Mm? ¿Qué interleuquina, menciona, es responsable del aumento de la inmunoglobulina IgE? De la IgE. Muy bien, ya. Muy bien, Alison. Claro, interleucina 4. ¿Qué es lo que hacía interleucina 4? Que generaba el cambio de isotipo. El cambio de isotipo, el cambio de la clase de inmunoglobulina. ¿Correcto? Muy bien. De IgM específicamente a IgE, ¿sí? Porque los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B en su membrana tienen inmunoglobulinas, ¿correcto? ¿Qué inmunoglobulina suele tener un linfocito B maduro? IgM e IgD, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la interleuquina que va a permitir el cambio de clase? La interleucina 4, ¿sí? La interleucina 4. ¿Ya? Es una de ellas, ¿sí? Es una de ellas. Más si es elaborada por los helper 2, ¿sí? La interleucina 4. Permite el cambio de isotipo. Y por cierto, en la inmunoglobulina, ¿qué cadena se llega a cambiar? ¿Se acuerdan? La cadena, ¿será la ligera o será la pesada? Exacto. Muy bien, Alison. Es la cadena pesada. Sí, es la cadena pesada. Claro. No. En sí es de la IgM a IgE. O puede ser de la IgM a una IgG4. Así es. De la IgM a una IgE o de una IgM a una IgG4. Así es el cambio. ¿Está bien? Muy bien. Se cambia la cadena pesada, específicamente. ¿Ya? La cadena pesada. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son las citoquinas que tienen un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las citoquinas que tienen un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor? ¿Cuáles son? Ya. Ujú. Claro, exacto. Ahí dice citoquinas, o sea, hay más de uno, ¿correcto? Muy bien. Más bien menciona interleucina 10, el factor transformante beta. Bien. Alinson menciona interleucina 10 y también factor transformante beta. ¿Qué dice Roy? ¿Mm? ¿Cuáles son las citoquinas que tienen efecto antiinflamatorio e inmunosupresor? Ya, concuerda, excelente. Entonces, está bien, muy bien con los tres. Muy bien. El factor de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10 son los dos citoquinas que tienen un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el tipo de linfocitos que son más abundantes en sangre periférica, ¿cuáles serán?
tipo de linfocitos que son más abundantes en sangre periférica. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo le pido un hemograma y me sale presencia de linfocitos, ¿correcto? O sea, me sale leucocitos y en un apartado me sale linfocitos, ¿correcto? En un apartado me salen linfocitos. ¿Mm? Esos linfocitos con respecto a los leucocitos, ¿sí? ¿Qué tipo de linfocitos estamos hablando? O sea, como una de las más, de las más abundantes, de las más presentes, de todos los linfocitos que te van a sacar en el recuento de células. Ya, los efectores, ya, está bien, los efectores. Pero ¿cuál de los dos efectores? ¿Los CD4 cooperadores o los citotóxicos? ¿Cuál de los dos crees que están en mayor cantidad? ¿Mm? Ya, muy bien. En los CD4, ¿correcto? Muy bien. Los CD4 son los que están en mayor cantidad, ¿sí? Con mayor abundancia en sangre periférica. ¿Bien? Cuando veas tus linfocitos, allá se refiere especialmente a los CD4, ¿correcto? ¿Y cuál es el segundo más frecuente? Están los CD8, ¿ya? Y si seguimos avanzando, están los linfocitos B, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí está. Son los linfocitos TCD4 cooperadores, ¿sí? Los cooperadores. Cuando hablamos de los cooperadores, hablamos obviamente de los efectores, ¿está bien? De los efectores. Muy bien. Pasamos al siguiente. Número 8. El síndrome de hiper-IgM. Esta es una pregunta interesante. El síndrome de hiper-IgM se caracteriza por mutaciones en el gen del CD40 ligando. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Mm? ¿Qué me dicen? El síndrome de hiper-IgM se caracteriza por mutaciones en el gen del CD40 ligando. ¿Verdadero o falso? Ya, verdad. Ya, Alison dice verdad. Ya, ¿quién más se lanza a decir tal vez que es falso o que es verdadero? ¿Quién más? ¿Qué dice? Con respecto al síndrome de la hiper-IgM. Hiper-IgM. O también denominada el síndrome de hipergamma-globulinemia, IgM, asociada a cromosoma X, también lo pueden denominar. ¿Sí? Ese está en su libro, en el LABAS está. Y ha venido pregunta de examen, de residencia también. Interesante, ¿no? El síndrome de hiper-IgM. Es interesante, pero es sencillo si conoces básicamente el mecanismo nomás. Es un mecanismo sencillo. O sea, es bastante breve. No es tanto como para volarse la cabeza. Bien, entonces, el síndrome de hiper-IgM, cuando te dicen hiper-IgM, ¿qué se entiende? A ver, ahí nomás. Hiper-IgM. Hay elevadas cantidades de IgM, ¿correcto? Hiper-IgM, ¿no? Hiper es bastante, abundante. Entonces hay aumento de las inmunoglobulinas IgM, ¿no? En sangre, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A mutaciones en el gen CD40 ligando. Esto es importante, esta premisa. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Sí, es verdadero. Ya, es verdadero. Muy bien. Ahí está, es verdadero. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver este mecanismo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El síndrome de hiper-IgM genera un defecto en la colaboración entre los linfocitos T y B, ¿verdadero o falso? Ya, a ver, quiero que ustedes me digan, porque eso lo hemos tocado varias veces, ¿ah? El CD40 ligando, ¿en qué linfocitos se encuentra? ¿Quién expresa CD40 ligando? ¿Qué linfocitos lo expresan? ¿Se acuerdan? ¿Qué linfocitos expresa CD40 ligando? Eso lo habíamos mencionado muchas veces. ¿Qué linfocitos expresaba los CD40 ligando? O también denominados CD154, ¿eh? Por si acaso. ¿Qué linfocitos expresaba CD40 ligando? A ver, hagamos un poco de memoria. ¿Qué linfocitos expresaba CD40 ligando?
Ya, los linfocitos T. Ya, ya, los linfocitos T. Ya, pero específicamente los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 activados. ¿Sí? Los linfocitos TCD4 activados. ¿Está bien? Esos linfocitos TCD4 activados, ¿sí? Esos expresan CD40 ligando. Entre los activados, ¿quiénes están? Activados o cooperadores también, ¿ya? Helper 1, Helper 2, ¿correcto? Específicamente el Helper 1 es una de ellas, ¿sí? Estas conecta con quiénes, a ver, el CD40, o sea, conecta con qué tipo de células, con las células presentadoras de antígenos, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, las células presentadoras de antígenos, a ver, tenemos por acá, miren. Tenemos acá al linfocito T, CD4, activado, ahí está, activado. Este va expresa lo que es el CD40, ahí está, el CD40 ligando. Ya, acá está su receptor, ahí está, y por acá vamos a tener a la célula presentadora de antígeno. Ya, muy bien. Por acá la célula presentadora de antígeno con su MHC, ahí está, que está presentando un péptido. Y por acá vamos a tener el receptor del CD40 ligando. ¿Cuál es su receptor? CD40. ¿Sí? Entonces, al momento de unirse CD40 ligando con el CD40, este va a permitir activar a la célula presentadora de antígeno. Por ejemplo, si la célula presentadora de antígeno es un macrófago, este linfocito TCD4 activado va a permitir activar al macrófago. ¿Quién le activa al macrófago? Acuérdense siempre el helper 1. ¿Sí? Va a permitir activarlo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. El helper 1, por ejemplo, activa por medio de esta unión, CD40 con el CD40 ligando. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del helper 2, igualito, de la misma forma. Hagamos la idea que esta sea igualmente una célula presentadora de antígenos, como es el linfocito B. El linfocito B, recuerda que para poder activarse completamente, esto lo vamos a ver en inmunidad adaptativo-moral, para poder activarse completamente depende del linfocito T, en la mayoría de casos. Hay en otros casos que solamente con la presencia del antígeno ellos se pueden activar por sí solos. Pero en la mayoría de casos depende del linfocito T, CD4, o cooperador, ¿sí? Depende de ello. ¿Está bien? Entonces, estos lo que van a hacer es, por ejemplo, los cooperadores, ¿sí? Van a activarlo a los linfocitos D. Entonces, para ello necesitan el CD40 y el CD40 ligando. El CD40 ligando expresado por el linfocito T cooperador y el CD40, ¿sí? El CD40 expresado por el linfocito B. Por ejemplo, un linfocito T cooperador que activa al linfocito B, ¿quién es? El T folicular, por ejemplo. ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede estar activándolos? Básicamente ellos, ¿no? Los T foliculares. ¿Ya? ¿Está bien? Los T foliculares. Estos son los que van a estar más en contacto con los linfocitos B, más en contacto, o sea, estrechamente en contacto están los linfocitos T foliculares. Ya, lo van a activar. Muy bien, entonces acá la palabra clave es la activación. O sea, para la activación, por ejemplo, la activación de macrófagos, activación de los linfocitos B, para que puedan producir anticuerpos, ¿cierto? Diferenciarse y poder producir anticuerpos, es necesario esta unión, CD40 al CD40 ligando. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en una persona con este síndrome de hiper-IgM? Ya, entonces, en este caso, con una persona con un síndrome de hiper-IgM, hay una mutación del linfocito TCD4, perdón, hay una mutación del CD40 ligando. Entonces, no funciona bien. Entonces, si no funciona bien, no se expresa, ¿se va a poder activar el linfocito B? ¿Se va a poder activar el macrófago? No, ¿verdad? Sí, no se va a poder activar. Entonces el macrófago pues va a estar con el microorganismo dentro, no va a poder destruirlo, ¿cierto? No va a poder ser destruido. Entonces ese es un defecto. ¿Qué más? Por ejemplo, con el linfocito B, necesitamos activarlo para que puedan producir anticuerpos. Igualmente, si no hay presencia de CD40 ligandos, no se va a producir anticuerpos por parte de los linfocitos B. ¿Está bien?
Entonces, si no se produce anticuerpos, ¿sí? Si no se produce anticuerpos o el cambio de isotipo, porque para el cambio de isotipo necesitamos este CD40 ligando, unión de ambos, ¿te acuerdas? Para activarlos y también para hacer el cambio de isotipo. Entonces, ¿qué se va a producir? Simplemente IgM. Simplemente IgM se va a producir. Y es más, como les mencioné, para la activación del linfocito B es necesario la interacción con los linfocitos TCD4 cooperadores, pero en algunos casos, que es la minoría, no va a ser necesario, solamente con la presencia del antígeno o el reconocimiento de ellos se van a poder activar por sí solos. Entonces, si se activan por sí solos, ellos mismos empiezan a elaborar su IgM. Pero, ¿cuál es la deficiencia de esto? Que solamente elaboran IgM. No hay cambio isotipo, porque para el cambio isotipo es necesaria la interacción con el TCD4, eso no te olvides. Para el cambio isotipo es necesaria la interacción con el linfocito TCD4. ¿Está bien? Esta idea lo vamos a complementar en la clase de inmunidad humoral. ¿Está bien? Ahí lo vamos a ver bastante detallado. Entonces, acuérdate de esto. Para el cambio isotipo es necesario la unión del CD40 con el CD40 ligando. Si no hay esta presencia, esta unión, esta interacción, solamente se va a liberar IgM. Es por eso que en el síndrome de hiper-IgM hay elevadas cantidades de inmunoglobulina M. ¿Está bien? Y si hablamos también en estos mismos casos, no hay activación de macrófagos, por lo mencionado, por esta interacción CD40 con el CD40 ligando. ¿Está bien? Entonces, mira lo que te dice acá. El síndrome de hiper-IgM genera un defecto en la colaboración entre linfocitos T y B, ¿verdadero o falso? Con respecto a lo que te he explicado. ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? ¿Hay un defecto en la colaboración entre linfocitos T y B? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Hay un defecto en la colaboración? ¿Sí me pudieron comprender algo de la idea? ¿O quieren que lo repita? Yo normal, tranquilo. ¿Qué dicen? No, con confianza, no hay problema. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, muy bien. Ya, entonces, con respecto a esta premisa, ¿el síndrome de hiper-IgM genera un defecto en la colaboración entre linfocitos T y B? ¿Verdadero o falso? ¿Hay un defecto en la colaboración entre los linfocitos T y B? ¿Habrá un defecto? Claro, correcto, muy bien, Génesis, excelente, verdadero, muy bien. Ahí está. Vamos con el siguiente. Dice, el síndrome de hiper-IgM, ¿hay niveles de inmunoglobulina IgM y niveles bajos de otras inmunoglobulinas? ¿Verdadero o falso? Les mencioné. Verdadero, ¿correcto? Verdadero. He visto también, por ejemplo, en preguntas que te mencionan niveles normales de otras inmunoglobulinas. ¿Será verdadero o falso en ese punto? Será falso, ¿está bien? Será falso. No hay niveles normales de otras inmunoglobulinas. La presencia de estas dos moléculas de superficie, CD40 con CD40 ligando, impide rotundamente el cambio de isotipo. Y si impide rotundamente el cambio de isotipo, no se va a producir otras inmunoglobulinas. Entonces los niveles van a estar bajos, no van a estar normales. ¿Está bien? Van a estar bajos. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Porque ese ha sido es un ítem que hay muchos que han marcado eso. ¿Está bien? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Entonces es verdadero. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente. Los linfocitos T reguladores. Es una subpoblación de linfocitos TCD4 cooperador efector. ¿Es verdadero o falso esta premisa? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Alison? ¿Qué dice Madiel? ¿Qué dice Roy? ¿Qué dice Pascasio? Pascasio que se leyó todo el Robbins. Dice Pascasio, los linfocitos T regulares es una subpoblación de linfocitos TCD4 cooperadores efectores.
Ya, ya, muy bien. Muy bien, Magdiel, muy bien, Allison. Falso, ¿correcto? En sí, ¿cuáles son los linfocitos TCD4 cooperadores efectores? ¿Cuáles son? Son cuatro, ¿no? Como lo menciona el ABAS, ¿no? Son cuatro. Está el helper 1, está el helper 2, ¿sí? ¿Qué más está? El helper 17 y están los T foliculares. T helper 1, T helper 2, T helper 17 y los T foliculares. Estos son los efectores. Los linfocitos T regulares no entran en este grupo de efectores, ¿está bien? Entran en el grupo más que todo de reguladores, inmunomoduladores, ¿está bien? En ese grupo entra. Entonces es falso. Muy bien. Vamos con el siguiente. Los linfocitos T virgen se activan solo si reconoce al antígeno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Los linfocitos T virgen se activan solo si reconoce al antígeno. ¿Qué dice? ¿Se activarán los linfocitos T virgen solo si se reconoce el antígeno? ¿Verdadero o falso? Es una pregunta teórica, netamente teórica. ¿Mm? ¿Qué dicen? Falso, ya, muy bien. Pascasio, Roy, ¿qué dicen? Ya, falso. Ya, muy bien, entonces, falso, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué es falso? ¿Qué necesita aparte del reconocimiento de antígeno? ¿Qué me dice? Le pongo 20. El exonero del examen. No, mentira. Igual van a dar el examen. Ah, exacto. Muy bien, Alison. Necesitan coestimuladores. Excelente. Falso, entonces. ¿Está bien? Siempre, para la activación de los linfocitos T virgen es necesario el reconocimiento del antígeno y la presencia de coestimuladores. Correcto. Muy bien. Ya, muy bien. Media beca, media beca. Ya, pasamos al siguiente. ¿En qué estado queda el linfocito T virgen si solo reconoce el antígeno en ausencia de coestimulación? ¿En qué estado? Es de pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué estado queda el linfocito T virgen si solo reconoce el antígeno en ausencia de coestimulación? Muy bien, Magdiel, muy bien, Alison, en anergia. ¿Está bien? En anergia. Muy bien, pasamos al siguiente. Citoquinas que permiten la diferenciación a linfocitos T helper 1. ¿Cuáles son esas citoquinas que permiten la diferenciación a linfocitos T helper 1? ¿Cuáles serán? Ya, muy bien. Interferón, ya. ¿Qué tipo de interferón específicamente? ¿Qué tipo de interferón será? Interferón I. Ya, muy bien. Interferón gamma, ¿correcto? Interferón gamma. Ya, el interferón gamma no forma parte del tipo 1, por si acaso. El interferón gamma forma parte del tipo 2. Tipo 1 están alfa y beta. Tipo 2 están los gamma. Ya, muy bien. Entonces, acá sería, ¿qué tipo de interferón? Interferón gamma e interleucina 12. ¿Ya? Muy bien. Acuérdense de eso, ¿ya? Esos dos van a permitir la diferenciación a linfocitos T helper 1. Muy bien. ¿Cuáles son las citoquinas que permiten la diferenciación a linfocitos T helper 2? T helper 2. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esas citoquinas que permiten la diferenciación a linfocitos T helper 2? ¿Mm? Ya, muy bien, Alison. Excelente, muy bien. La interleucina 4. ¿Está bien? La interleucina 4. Es la única que va a permitir diferenciar los linfocitos de Helper 2. Citoquinas que permiten la diferenciación de linfocitos de Helper 17. ¿Cuáles son? Diferenciarlas a los linfocitos de Helper 17. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son? Son tres. Son tres básicamente. ¿Cuáles son?
A ver, le voy ayudando con una, ¿ya? Interleucina 1. ¿Ya? Acuérdense de su nota de su examen de anato, 16, acuérdense, su nota de anato 16. Entonces son unos capos. Interleucina 1, interleucina 6 y su nota de anato, segunda unidad. Interleucina 1, interleucina 6 y falta 1. Ya. O sea, como tal, interleucina 23 sí está implicada también en la diferenciación, pero su principal función más que todo en la supervivencia de los helper 17. Está bien, la supervivencia de las mismas. Pero el que sí actúa para la diferenciación de los helper 16 son interleucina 1, interleucina 6 y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Está bien? Factor de crecimiento transformante beta. Lo digo porque en su resolución de su docente considera al interleucina 23 como una interleucina de supervivencia, lo considera, ¿está bien? Porque yo también estaba en esa duda igual que ustedes. O sea, interleucina 23, dije así, pero este también para diferenciación. Pero bien, en su resolución el doctor lo considera como una interleuquina más que todo de supervivencia. ¿Está bien? Y también en el ABA lo mencionan también como una interleuquina de supervivencia del helper 17. Por eso que considero interleucina 1, interleucina 6 y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Está bien? Esos tres, básicamente. Bueno, esa es su nota de anato, segunda unidad, 16, y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con el 17. Las citoquinas que permiten la diferenciación a linfocitos T foliculares, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas citoquinas? ¿Cuáles son las citoquinas que permiten la diferenciación a linfocitos T foliculares? ¿Mm? ¿Cuáles son esas citoquinas? Son dos, básicamente. Bueno, uno primordial y puede ser otros, otros que pueden estar también, ¿no? Uno es el más importante de todas. ¿Cuál es? Hay uno que es importantísima. Exacto, muy bien, Magdiel. Interleucina 21, ¿correcto? Interleucina 21. ¿Ya? Esa es una de ellas, interleucina 21. ¿Ya? Y el otro es la interleucina 6. ¿Ya? La interleucina 6 por sí solo no va a poder diferenciar a los linfocitos T foliculares. Necesita estar junto a ello con la interleucina 21. ¿Sí? Si hay una pareja, básicamente. Interleucina 21 con interleucina 6, ambos. ¿Ya? Pero la interleucina 21 por sí solo lo puede hacer. ¿Está bien? Pero la interleucina 6 por sí sola no. Tiene que estar unida a la interleucina 21 o actuando junto con ella. Muy bien. Eso no se olviden. Citoquinas que permiten la diferenciación de linfocitos T foliculares, interleucina 21 e interleucina 6. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Cuáles son las citoquinas definitorias de linfocitos T helper 1? Citoquinas definitorias. O sea, esto hace mención, ¿cuáles son esas citoquinas que elaboran los linfocitos T helper 1? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son? Ya, interferón gamma. Sí, ya. Muy bien. Interferón gamma, ¿correcto? Muy bien. Interleucina 10. Ya. ¿Helper 1 elaborará interleucina 10? No. No elabora interleucina 10. ¿Ya? No, no elabora, o sea, no es la que lo sintetiza principalmente. Es otro helper la que elabora. ¿Está bien? Muy bien. Interferón gamma es una de ellas. ¿Está bien? Es la citoquina definitoria de linfocitos de helper 1. Vamos con el siguiente. Citoquinas definitorias de linfocitos T helper 2. ¿Cuáles son? Las definitorias de linfocitos T helper 2. ¿Cuáles son?
La interleucina 10, ojo, no lo elabora ningún helper en sí, ningún helper. Eso lo elabora el macrófago mediante una vía de activación. ¿Está bien? Interleucina 10 no lo elabora ningún helper. ¿Está bien? Ningún helper. Eso lo elaboran, por ejemplo, los T reguladores, lo elaboran, ¿sí? Pero no es considerado un T efector, por si acaso. Y lo elaboran los macrófagos en una vía de activación que lo vamos a ver a continuación. ¿Está bien? Eso tengan en cuenta. Vamos a ver las citoquinas definitorias de linfocitos de helper 2. ¿Cuáles son? A ver, hagan memoria, recuerden. ¿Qué elaboran los helper 2? Hay una parejita, ¿no? Una parejita de interleuquinas que siempre estaban juntos. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran? Ya, les voy ayudando con una, ¿ya? Interleucina 4. Eso elaboran los linfocitos helper 2. Interleucina 4. ¿Cuál era su pareja? Que es básicamente similar estructuralmente a ella. La interleucina 5. Ya. Ya, claro, está bien, la interleucina 5. Muy bien. Interleucina 4. Había uno más. Interleucina 3. No se olviden, interleucina 4 e interleucina 3 están de aquí para allá, de aquí para allá. Están por todos lados. ¿Sí? Por todos lados están, juntos. Interleucina 4 e interleucina 13. Y como menciona Alison, la interleucina 5. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 5. ¿Ya? Inclusive ahí justo le he puesto junto, ¿no? Interleucina 4 e interleucina 13. Porque ahí era que lo ponga secuencial, ¿no? Interleucina 4, 5 y 13. Pero para que se acuerden que siempre van juntos, interleucina 4 e interleucina 13. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con el siguiente. Citoquinas definitorias de los linfocitos T helper 17. ¿Cuáles serán? Oye, ahí está mi amigo Pascasio. Pascasio. Está haciendo oficio, Pascasio. Ya, interleucina. Ah, claro, obviamente, ¿no? Linfocitos T helper 17 se les denomina así porque ellos fueron en ellas donde se encontraron este tipo de interleuquina, ¿no? La interleuquina 17, que es específica de ellas. Muy bien, Alison. ¿Quién más está? Interleucina 22. Muy bien. Interleucina 22 e interleucina 21. Muy bien, correcto. Ahí está. Interleucina 17, interleucina 21 e interleucina 22. Correcto. Muy bien, Magdiel. Muy bien, Alison. Vamos con el siguiente. 21. Citoquinas definitorias de linfocitos T foliculares. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son las citoquinas definitorias de los linfocitos T foliculares? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las citoquinas definitorias de los linfocitos T foliculares? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las citoquinas definitorias de los linfocitos T foliculares? O sea, ¿qué elaboran los linfocitos T foliculares? Ya, muy bien. La interleucina 21, ya, es una de ellas, correcto. Es una de las principales igualmente, ¿eh? Interleucina 21, que va a permitir, obviamente, el cambio de isotipo, ¿no? La activación del linfocito B y el cambio de isotipo, no se olviden, ¿ya? Y va a haber dos que pueden ser, ¿no? Pueden ser, o sea, de forma alternativa. O bien puede estar o bien no puede estar, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Interleucina 4 o interferón gamma, no se olviden, ¿ya? Uy. Interleucina 21, como menciona Magdiel, es una de las principales que elaboran los linfocitos T foliculares y puede estar también interferón gamma o interleucina 4. ¿Correcto? Muy bien. Así, ¿eh? Interferón gamma o interleucina 4. ¿Está bien? Muy bien. Entonces pasamos a la pregunta número 22. ¿Cuáles son las citoquinas implicadas en la activación de linfocitos B? ¿Cuáles serán? Citoquinas implicadas en la activación de linfocitos B.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son las citoquinas implicadas en la activación de los linfocitos B? ¿Qué citoquinas activan los linfocitos B? ¿Qué citoquinas activan los linfocitos B? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ya, muy bien. Muy bien, Alison, interleucina 13, ¿sí? Está bien. Hay unas dos más. Como mencionó hace un momento Magdiel, la interleucina 21, ¿correcto? La interleucina 21, elaborada por quién? Por los foliculares, ¿correcto? Esos permiten, como les menciono, activar al linfocito B. Entonces, tenemos interleucina 21, tenemos interleucina 13, ¿y quién es su parejita de la interleucina 13? Interleucina 4, ¿correcto? Entonces, eso no se olvide. Entonces, 4, 13 y 21 van a permitir activar a los linfocitos B. Muy bien. Pasamos al siguiente. La expresión de inhibidores está relacionado al agotamiento de linfocitos T, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dice? Teórica igualmente. Expresión de inhibidores está relacionada al agotamiento de linfocitos T, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dice? Ya. ¿Qué me dice? La expresión de inhibidores está relacionada al agotamiento de linfocitos T. Es verdadero, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Sí, en el agotamiento de linfocitos T, y como le mencioné, hay un cambio en la estructura de los linfocitos T. ¿Ya? Hay un cambio en la estructura de los linfocitos T. ¿Ya? Los linfocitos T empiezan a expresar cada vez más inhibidores, y cuando se empiezan a expresar cada vez más inhibidores, ya no van a seguir atacando con la misma fuerza que atacaron al inicio. Por ejemplo, en este punto están los linfocitos TC8, los cuales están implicadas en la destrucción de las células tumorales, de las células infectadas. Si hablamos, por ejemplo, de procesos crónicos, ¿sí? Crónicos, estos linfocitos T empiezan poco a poco a expresar más y más inhibidores. Entonces esa fuerza va disminuyendo con el paso del tiempo. Disminuye, disminuye, disminuye. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que las células tumorales empiezan a avanzar, 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 avanzar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso tiene que ver mucho con esta expresión, ¿ya? De inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? ¿Cuáles son? El PD1 es uno de ellos. ¿Qué más? El CTLA4 es otro de ellos. ¿Ya? Empieza a expresar cada vez más. Muy bien, CTLA4, PD1, ¿correcto? Son las dos principales. Son coinhibidores. Muy bien. Pasamos al siguiente. La interleuquina, que es considerada un factor de crecimiento de linfocitos T. ¿Cuál es esa interleuquina? Considerada factor de crecimiento de linfocitos T. ¿Cuál es esa interleuquina? ¿Qué dice Alexandro? ¿Cuál es esa interleuquina, Alexandro? Interleuquina es considerada el factor de crecimiento de linfocitos T. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál será? Alison, Magdiel, Roy. Roy está, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será esa interleuquina? Considera el factor de crecimiento de linfocitos T. Muy bien, Magdiel, muy bien. La interleucina 2, no se olviden, ¿ya? La interleucina 2 es considerada el factor de crecimiento de linfocitos T. Justo les puse una tablita, ahí está. ¿Ya? Interleucina 2. Siguiente. ¿Qué células son consideradas productoras de interleucina 2? Ojo, este es importante, ¿eh? Porque lo vamos a hablar en inmunidad humoral igualmente. Inmunidad adaptativa humoral, lo vamos a hablar. Yo creo que tengan estos conceptos fijos, para que no duden. ¿Hay alguien elaboraba? Tienen que estar seguros. ¿Cuáles son las células consideradas productoras de interleucina 2? ¿Quién producirá interleucina 2? ¿Mm?
¿Quiénes son las productoras de interleucinados? Ojo, esto lo vamos a volver a tocar, ¿eh? Lo vamos a volver a tocar, y cuando yo les mencione, ustedes tienen que estar seguros de su aprendizaje. ¿Cuáles son las células consideradas productoras de interleucinados? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por decirlo así, ¿cuál es la fuente? ¿Quiénes las producen? Vamos, láncese, no hay problema. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles son esas células productoras de interleucinados? Vamos, lo que tengan. Ya, los linfocitos TCD4. Ya, correcto, muy bien, los linfocitos TCD4. Pero hay que afinar un poquito ahí. ¿Serán los vírgenes o serán los activados? Hay que afinarlo un poco. Está bien lo que dice Magdiel, está bien, los CD4. ¿Serán los vírgenes? Los activados, correcto. ¿Activados o cooperadores? ¿Ya? Activados, ¿ya? Serán los activados. Ya, muy bien. Ya, los activados. Pero también, aparte de los CD4, también lo pueden elaborar los CD8. Está bien, los CD8 también pueden elaborar. Entonces hablamos de linfocitos T activados en conjunto. Entonces ahí está, los linfocitos T activados, CD4 y CD8, ¿está bien? Cualquiera de los dos lo pueden hacer. No se olviden, esto siempre lo van a recordar ya. Los linfocitos T activados, los activados, no los vírgenes, estos no elaboran interleucina-2, ¿está bien? No elaboran. Los activados, estos van a elaborar interleucina-2, ¿ya? No se olviden. CD4 y CD8. La siguiente pregunta, miren lo que dicen acá. La dermatitis por contacto, el rechazo de aloinjertos, el PPD positivo, granulomas, ¿qué tipo de hipersensibilidad sería? ¿Ya? ¿Qué tipo de hipersensibilidad sería? El PPD, por si acaso, es el derivado proteico purificado, ¿ya? O también denominada la prueba de Mantoux. Es una prueba cutánea para determinar si la persona ha sido expuesto previamente al Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? O algún tipo de micobacteria, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de hipersensibilidad sería? Hablamos de tipo de hipersensibilidad. Hay 4 tipos de hipersensibilidad. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del tema de hipersensibilidad, pero desde ahorita es bueno que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque tiene mucho que ver con la respuesta inmunitaria adaptativa celular. ¿Ya? Alison está en lo correcto. Los CD8 ya está bien, forma parte de la hipersensibilidad, de este tipo de hipersensibilidad. ¿Ya? De este tipo de hipersensibilidad. Pero ahora, ya, los CD8 está bien. Pero ahora, los CD8, ¿en qué tipo de hipersensibilidad lo encontramos? ¿Tipo 1, 2, 3 o 4? Ya, mira, vamos a ver por acá, ¿ya? Vamos a ver. Hipersensibilidad tipo 4. Ahí encontramos a los linfocitos T, CD8 y a los helper 1. ¿Ya? Vamos a ver en la siguiente, ¿ya? Porque acá no me está mandando el hipervínculo. Ya, es un tipo de hipersensibilidad tipo 4, o también denominada hipersensibilidad tipo retardada. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de hipersensibilidad tipo retardada? ¿Se acuerdan? Que están las presencias de los granulomas, ¿correcto? Casos de, por ejemplo, de tuberculosis, sarcoidosis, ya. Ese es un tipo de hipersensibilidad tipo 4, ¿ya? El tipo 4 vamos a estar encontrando, mediando ellos los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T, especialmente los activados. Encontramos ellos los helper 1 y encontramos a los linfocitos T, CD8, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que estos linfocitos, mira, helper 1 y CD8, ¿qué es lo que elaboran? Interferón gamma. Y estos constantemente van a estar activando los macrófagos. Y estos macrófagos van a estar destruyendo, van a estar generando más proceso inflamatorio. ¿Está bien? Acuérdense que este tipo de hipersensibilidad se le considera retardada porque su inicio es bastante lento. Una vez que una persona es expuesta o reexpuesta, ¿sí? Cuando una persona es reexpuesta, empieza a generar proceso inflamatorio a las 48-72 horas. ¿Sí? Obviamente la persona tuvo que haber estado expuesta previamente. Por ejemplo, hagamos la idea, a ver, una persona que, por ejemplo, tuvo contacto con el Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Por ejemplo, un estudiante de medicina
¿no? Un estudiante de medicina que se fue al área de neumología, donde vio a un paciente con tuberculosis, el paciente estuvo, por ejemplo, tosiendo, el estudiante de medicina nunca llevó su mascarilla N95 por protocolo, no se lavó las manos, se frotó los ojos, y estuvo en contacto con las secreciones del paciente. ¿Sí? Obviamente, el paciente está tranquilo, está sintomático, ¿no? Está sintomático. Pero este estudiante de medicina le sacan una prueba de esputo, por ejemplo, ¿no? Por, qué sé yo, tal vez por por un chequeo o algo, ¿no? Entonces, o se empezó a sentir mal. Le toman, por ejemplo, una prueba de esputo, ¿no? Y se encuentra, por ejemplo, la presencia de micobacterio, ¿ya? Pero esta prueba suele demorar un poco. Entonces, antes de ello le pueden sacar una prueba cutánea para ver si estuvo en contacto con este tipo de micobacteria. Entonces le hacen el PPD, que es la prueba cutánea, con el derivado proteico purificado. Entonces, justo le ponen acá a nivel subdérmico, ¿sí? O sea, debajo de la piel, le ponen el PPD, que tiene entre ellas un componente especial, las cuales en 48, 72 horas te dice la enfermera. Vuelves nuevamente de acá 2 días, te dice, 2, 3 días, vuelves. Entonces vuelves para poder medir el diámetro de este abón que se forma, ¿sí? Porque se forma un abón para ver el diámetro. Si ha crecido, podemos decir que el PPD es positivo. ¿Está bien? Entonces el estudiante de medicina vuelve dentro de 2, 3 días, vuelve y ve que el abón, la roncha, ha aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué dice la enfermera? Ah, este paciente estuvo en contacto, ¿sí?, con el microorganismo Mycobacterium tuberculosis. Entonces lo denomina un PPD positivo. ¿Está bien? Un PPD positivo. Entonces este tipo de hipersensibilidad es una hipersensibilidad tipo retardada porque suele demorar. ¿Y quiénes están mediando ahí? Los helper 1 y los linfocitos TCD8, específicamente. ¿Sí? Los helper 1 y los linfocitos TC8. Pero especialmente los helper 1, porque estos constantemente van a estar activando los macrófagos. ¿Está bien? Entonces los macrófagos van a necesitar que se activen y ahí van a activarlo, y ahí van a necesitar los helper 1 para ser activados, porque estos van a producir interferón gamma. Entonces tú sabes que al activar a los macrófagos, el macrófago que produce lisosomas, ¿no?, enzimas lisosómicas, ¿qué más empieza a producir? Empieza a producir óxido nítrico, empieza a producir especie reactiva de oxígeno, y estos pueden vertir al tejido, ¿correcto? Y esto puede generar daño, y generan proceso inflamatorio. ¿Está bien? Igualmente con las personas ya con tuberculosis, empiezan a formar granulomas constantemente porque es un proceso inflamatorio crónico, ¿correcto? Empiezan a formar granulomas, eso tienen que tener en cuenta. Y el rechazo a los injertos igualmente está mediada por los individuos TCD8, y estos forman parte también de este tipo de hipersensibilidad, tipo 4. Y la dermatitis por contacto igualmente. Por ejemplo, una persona que está en contacto con alguna ropa y le genera una reacción alérgica, a eso lo denominas una dermatitis por contacto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso tienen en cuenta, hipersensibilidad tipo 4. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Ahora, ¿qué células del sistema inmunitario media la hipersensibilidad tipo 4? De acuerdo a lo que les he mencionado. ¿Cuáles son? ¿Qué células del sistema inmunitario media la hipersensibilidad tipo 4? A lo mencionado. ¿Cuáles son? ¿Qué dicen? Los linfocitos. ¿Qué linfocitos? ¿Ya serán los linfocitos T activados o inactivos o vírgenes? Los activados, ¿correcto? Ya, CD4 y CD8. A ver, creo que es por acá. Acá está. Miren, acá está. Esta es la clasificación de reacción de hipersensibilidad. Esa es la clásica clasificación de Hell y Combs. Ya, esto lo vamos a ver justo en la sesión de hipersensibilidad. Ya, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Existen 4 tipos. 4 tipos de hipersensibilidad. Está la hipersensibilidad tipo 1, está la hipersensibilidad tipo 2, como vamos por acá, la tipo 3 y la tipo 4. ¿Está bien? Muy bien. La tipo 4, como es el que hemos mencionado,
Acá está. Está mediada por helper 1, helper 2 y los linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué son estos? Son linfocitos TCD4 activados, ¿correcto? Linfocitos TCD4, linfocitos TCD4 activados y linfocitos TC8 activados, ¿está bien? En general, linfocitos T activados. Por ejemplo, acá, linfocitos T helper 1. Acá estos tienen mucho que ver o están mediadas por la activación de macrófagos. Ahí está, la activación de macrófagos. ¿Qué pasa cuando el helper 1 activa el macrófago por medio del interferón gamma? Estos empiezan a elaborar quimiosinas, citocinas, citotoxinas, generando destrucción. ¿Qué ejemplos tenemos acá? La dermatitis de contacto, la reacción a la tuberculina, ¿sí? Que es el PPD, ¿correcto? Y por acá, mira, también podemos encontrar, en este caso, igualmente, acá también los helper 2 para la producción de IgE, la activación de eosinófilo, mastocitosis, ¿correcto? Los eosinófilos, en este caso, empiezan a elaborar sus citotoxinas, sus mediadores inflamatorios. Ejemplo de este caso, asma crónica, rinitis alérgica. ¿Ya? Y por acá, por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos, acá está medida por la citotoxicidad, básicamente, con la destrucción. Por ejemplo, el ejemplo de ello, el rechazo de injerto. Y por acá el tipo 1 está mediado específicamente por la inmunoglobulina IgE. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo efector? La activación de las células cebadas. O sea, las células cebadas, ¿quiénes son? Los mastocitos. Los mastocitos tienen que estar sensibilizados previamente. Cuando nosotros nos referimos a la sensibilización de mastocitos, es básicamente IgE acoplados al receptor de superficie de los mastocitos. Nada más. IgE acoplado al receptor de superficie. Cuando están acoplados, basta que solamente se agregue el antígeno para poder degranular. Entonces liberan sus gránulos y esto va a generar destrucción, ¿correcto? Empieza a generar todo un proceso inflamatorio, de destrucción de tejido adyacente. Ejemplo de este tipo de reacción, la rinitis alérgica, el asma, la anafilaxia, ¿sí? Todo ello. Este es inmediato, no se olviden. La hipersensibilidad tipo 1 se le considera una hipersensibilidad tipo inmediata, mientras que la tipo 4 se le considera una hipersensibilidad tipo retardada, no se olviden. Inmediata tipo 1 y la retardada el tipo 4. Inmediata tipo 1 y retardada tipo 4. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, una persona que ha sido expuesto tal vez a algún péptido, tal vez de la picadura de abeja. Eso contiene algún tipo de toxina, ¿no? La picadura de abeja. Entonces le pica una vez, no pasó nada. Pero le pica otra vez, esta genera por ejemplo, le puede generar un tipo de reacción alérgica severa, ¿no? O sea, llegando tal vez hasta a la anafilaxia. Entonces, ¿cómo se le considera este tipo de hipersensibilidad? Hipersensibilidad tipo 1, porque está mediada por IgE, porque había una exposición previa y se ha sensibilizado a los mastocitos. Y al ingresar nuevamente este antígeno, unirse a estos anticuerpos IgE que están unidos a los mastocitos, inmediatamente empiezan a generar una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Esto se da, acuérdense, esto se da en minutos o inclusive máximo en una hora, máximo. Esto se suele dar en minutos, la hipersensibilidad tipo 1. Mientras que la hipersensibilidad tipo 4 se da, como les digo, en horas. Aproximadamente, ¿cuánto les mencioné? 48, 72 horas aproximadamente, el tipo 4. Entonces, ¿quién es la retardada? El tipo 4. ¿Quién es la inmediata? El tipo 1. Eso no se olvida. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué células del sistema inmunitario media la hipersensibilidad tipo 4? Linfocitos T activados. CD4 y CD8. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, pasamos al siguiente. La dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma, anafilaxia. ¿Qué tipo de hipersensibilidad sería? ¿Qué dice? Dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma, anafilaxia. ¿Qué tipo de hipersensibilidad sería? A lo mencionado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma, anafilaxia. ¿Qué tipo de hipersensibilidad sería?
¿Qué dice Roy? ¿Qué dice Magdiel? Alison. Muy bien Magdiel, excelente. Hipersensibilidad tipo 1. Es inmediato, correcto. Muy bien, hipersensibilidad tipo 1. Vamos con el siguiente. ¿Qué componente del sistema inmunitario media la hipersensibilidad tipo 1? ¿Qué componente del sistema inmunitario media la hipersensibilidad tipo 1? Es una inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina era? ¿Qué tipo de inmunoglobulina era? ¿Mm? ¿Recuerdan? ¿Qué inmunoglobulina media la hipersensibilidad tipo 1? Justo lo que acaba de mencionar. La IgE, muy bien, Magdiel, excelente. La IgE. Pasamos con el siguiente. Linfocitos que miden la activación clásica de macrófagos. Ya, esa es teórica. ¿Qué dice? Linfocitos que miden la activación clásica de macrófagos. ¿Cuál es? Muy bien, Magdiel. Los helper 1. Muy bien, los helper 1. Vamos con el siguiente. ¿Cuáles son los potentes estímulos necesarios para la activación clásica de los macrófagos M1? Ojo, los macrófagos que son activados por vía clásica se le denominan macrófagos M1, así se le denomina, ¿ya? ¿Cuáles son esos potentes estímulos necesarios para la activación clásica? ¿Cuáles son esos potentes estímulos? ¿Mm? ¿Qué dice Roy? ¿Qué dice Pascasio? Roy Pascasio, Madiel, ¿qué dice? ¿Cuáles serán esos potentes estímulos necesarios para la activación clásica de los macrófagos? Ya, muy bien, interferón gamma, excelente, muy bien. Aparte del interferón gamma, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Justo lo que les había mencionado en el síndrome de hiper-IgM, ¿se acuerdan? ¿Qué necesitamos en el síndrome de hiper-IgM? La interacción de dos moléculas, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas, Madiel? ¿Cuáles son? Muy bien, el CD40 ligando, correcto. La interacción CD40 con el CD40 ligando, no se olvide. CD40 con el CD40 ligando y el interferón gamma son considerados potentes estímulos necesarios para la activación clásica de macrófagos M1. ¿Está bien? Muy bien. Así está en su libro como tal, potentes estímulos necesarios para la activación clásica de macrófagos M1. Muy bien, siguiente. ¿Cuál es el linfocito que media la activación alternativa de macrófagos M2? ¿Cuáles son esos linfocitos? Para los macrófagos M1 son necesarios los linfocitos helper 1, pero para activar de forma alternativa los macrófagos M2, ¿qué tipo de linfocito es necesario? Acuérdense, M2, M1 helper 1, M2 helper 2. O sí, a ver, vemos el helper 2. Correcto, muy bien, el helper 2, acuérdense, ¿ya? Macrófagos M2, ¿ya? Para linfocitos helper 2. Los linfocitos helper 2 activan los macrófagos M2, ¿correcto? Una vez que lo activan, ¿qué hacen los macrófagos M2? ¿Qué interleuquinas elaboran? ¿Qué interleuquinas elaboran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué interleuquinas elaboran? Interleuquina 10, ¿correcto? Por ejemplo, interleuquina 10. A ver, vamos a ver si lo podemos ver por acá. No, no. Ya. A ver, en estos casos, ¿cuáles son las interleuquinas que permitieron activar la vía alternativa? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas interleuquinas? Vamos a ver por acá. Ahí está. Para lo que es helper 2, ¿sí? Para la activación de los macrófagos M2 es necesario interleuquina 4 e interleuquina 13, ¿correcto? Y el macrófago
que está activado por esta vía, que es la vía alternativa, acuérdense, helper 1 para macrófagos M1, helper 2 para macrófagos M2. ¿Está bien? Así, con esa, si se acuerdan de eso, bacán, no se van a olvidar. Activación clásica es de helper 1 a macrófago M1. ¿Cuáles son las interleuquinas implicadas? Interferón gamma y la unión CD40 con el CD40 ligando. Y para lo que es helper 2 con macrófago M2 es necesario la interleuquina 4. ¿Sí? Interleuquina 4 e interleuquina 13 para la activación por vía alternativa. ¿Y qué son las interleuquinas que elaboran los macrófagos M2? Factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10. ¿Cómo son consideradas estas citoquinas? Como citoquinas antiinflamatorias. Y también consideradas como de reparación tisular. ¿Está bien? Entonces no se olviden. Helper 1 con macrófagos M1. Helper 2 con macrófagos M2. Muy bien. Vamos con acá, la siguiente. ¿Qué señal es crucial para la activación alternativa de macrófagos M2? ¿Cuál es la señal crucial para la activación alternativa de macrófagos M2? ¿Cuál será esa señal importantísima para la activación alternativa de macrófagos M2? ¿Cuál será? Para la activación alternativa de macrófagos M2, justo lo que acabo de mencionar. ¿Cuál será? Interleuquina 4 y la parejita. ¿Cuál es? Interleuquina 13, ¿correcto? Esos dos. Interleuquina 4 e interleuquina 13. Vamos con el siguiente. ¿Cuáles son los factores de crecimiento necesarios para la diferenciación a linfocitos T citotóxicos? ¿Cuáles son esos factores de crecimiento necesarios para la diferenciación a linfocitos T citotóxicos? ¿Cuáles son? Esta es una pregunta netamente teórica, ¿está bien? Netamente teórica. O sea, lo vas a encontrar como tal en tu libro. ¿Ya? Como tal. Está entre los factores de crecimiento, ¿sí? Para la diferenciación a linfocitos T citotóxicos, está el TBET, la eomesdermina y el BLIMP1. ¿Ya? Ahí está, el TBET, eomesdermina y el BLIMP1. Ya, muy bien. Entonces esos factores de crecimiento son necesarios para la diferenciación a linfocitos T citotóxicos. Siguiente, ¿cuáles son las citoquinas que permiten inducir y activar los factores TBET, STAT1, STAT4 en los linfocitos TSD4 activados? ¿Cuáles son? TBET, STAT1, STAT4. ¿Cuáles esas citoquinas que permiten activar? ¿Cuáles son? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya. Vamos a verlo por acá, ¿ya? Acá. Cuando hablamos nosotros de helper 1, ¿sí? Hablamos que las células presentadoras de antígenos, para poder diferenciarlos a un helper 1, o sea, empezando de los linfocitos TCD4 activados, es necesario, ¿sí? Estímulos, entre ellos las citoquinas, interleucina 12 e interferón gamma, ¿sí? Para poder diferenciarlos a un helper 1. Ahora, estas citoquinas, interleucina 2 e interferón gamma, estas van a inducir y activar factores de transcripción, entre ellas el TBET, el STAT1 y el STAT4. ¿Está bien? Estos son considerados factores de transcripción necesarias para poder diferenciar un linfocito TCD4 activado a un helper
1. Entonces, con respecto a la pregunta, acá, con respecto a la pregunta, ¿qué citoquinas permiten inducir y activar los factores TBET, STAT1, STAT4 en linfocitos TCD4 activados? ¿Cuáles son? Interleuquina 12 e interferón gamma. Muy bien. ¿En qué tipo de células está presente el CD25? Que es la subunidad alfa del receptor de interleucina 2. ¿Cuál es? ¿En qué células está presente? ¿En qué células estará presente? ¿Qué me dicen? La subunidad alfa lo encontramos, ojo, lo encontramos ¿en dónde? ¿Será en los linfocitos TCD4 o TCD8 vírgenes o la encontramos en los activados? En los activados, muy bien, excelente. La subunidad alfa la encontramos en los activados. Entonces, ¿en qué tipo de células está presente el CD25 o la subunidad alfa? Es también la otra denominación. En los linfocitos T activados, CD4 o CD8. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de linfocitos T son diana específica de los interleuquinados? Ojo, ¿cuáles son las dianas específicas? Las dianas específicas, o sea, ¿dónde van a actuar la interleucina 2? ¿Te acuerdas? Ya. Por ejemplo, una de las dianas están los linfocitos T reguladores. Correcto, esa es una de sus dianas. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? El otro grupo celular donde actúa. Ya, en el otro grupo celular están los linfocitos T que han sido activados, ¿sí? Que han sido activados por antígeno. O sea, ellos mismos básicamente empiezan a elaborar su interleuquina 2 para autoestimularse, ¿correcto? Para autoestimular. Entonces no se olviden. Los activados por antígeno, que son básicamente los mismos linfocitos T que han sido activados, y están los linfocitos T reguladores. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esos dos grupos no se olviden. Son los linfocitos T que son consideradas dianas específicas de la interleuquina 2. Vamos a ver la siguiente. La interleucina 2 estimula la supervivencia, la proliferación, la diferenciación de linfocitos T activados. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, Javier? ¿Estimula la supervivencia, la proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? En los linfocitos T activados. ¿Qué dicen? O los linfocitos T activados por antígeno, ¿no? Los activados por antígeno. ¿Qué dicen? La interleucina 2 estimula la supervivencia, la proliferación y diferenciación. ¿Qué me dices, Miguel? ¿Alison está por ahí? ¿Alison? Se fue. Verdadero. Ya está ahí, correcto, es verdadero. No se olvide, interleucina 2 estimula la supervivencia, la proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados. Obviamente, la parte de la diferenciación no solamente está implicado por la interleucina 2, sino también está inmersos también las citoquinas que se encuentran en su entorno. ¿Ya? Entonces acá es verdadero. La pregunta número 39 dice, la supervivencia de linfocitos T corresponde a un efecto funcional, el cual es la supervivencia de linfocitos T. Corresponde a un efecto funcional, el cual es... Es de pregunta clásica. La supervivencia de linfocitos T corresponde a un efecto funcional. ¿Se acuerdan cuando les hablé de efecto funcional? ¿Cuál será ese efecto funcional? ¿Cuál es? La supervivencia de linfocitos T corresponde a un efecto funcional, el cual es... Ya, les voy a ayudar. El aumento de... Para supervivir, ¿qué necesitamos? O sea, dentro de la célula. ¿Qué se va a formar dentro de la célula?
sea, una vez que ya interactuó con el antígeno, una vez que ya se produjo coestimuladores, reciben señales por parte del receptor del TCR, ¿está bien? Reciben señales por parte de la coestimulación, ¿correcto? Básicamente se activó. Entonces, una vez que se activó, va a haber la presencia de interleuquinas, por ejemplo, interleuquina 2, que va a permitir la supervivencia. ¿Está bien? Al igual que con la activación, porque con la activación también hay supervivencia. ¿Qué va a pasar dentro de la célula? ¿Qué moléculas se van a formar para poder evitar que los linfocitos T mueran por apoptosis? ¿Qué se va a elaborar? ¿Cuál es ese efecto funcional que va a existir? ¿Qué va a aumentar? ¿Va a aumentar moléculas apoptóticas o moléculas antiapoptóticas? ¿Qué va a haber? ¿El aumento de qué moléculas? Para permitir la supervivencia de los linfocitos T. ¿Qué me dicen? Para supervivir, ¿necesito las moléculas antiapoptóticas elevadas o las apoptóticas elevadas? ¿Cuáles son? Las anti. Muy bien, Magdiel, excelente. Las antiapoptóticas. ¿Y cuáles son? BCL-XL y BCL2. Entonces hay un aumento del BCL-XL y el BCL2, que son moléculas antiapoptóticas que van a permitir la supervivencia. Y eso es considerado un efecto funcional. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 40. Mecanismo de inducción de la muerte de células diana por linfocitos T citotóxicos está mediada por quién? El mecanismo de inducción de la muerte de células diana por linfocitos T citotóxicos. ¿Qué me dicen? El mecanismo de inducción. ¿Por quién está mediada el mecanismo de inducción de muerte de células diana? ¿Por quién? El mecanismo de inducción de la muerte de células diana. ¿Por quién están mediadas? ¿Recuerdan? ¿Por quién están mediadas? ¿Por quién están mediadas? A ver, cuando nos hacemos inducción de la muerte, sí que vamos a favorecer la muerte de las células diana. ¿Y cuáles son las células que hacen o que permiten, favorecen ello? Los linfocitos TCD8 citotóxicos, ¿correcto? Estas interactúan con las células infectadas o con las células tumorales, los cuales van a liberar los TCD8 citotóxicos que liberan, que exocitan sus gránulos. En sus gránulos, como componentes, encontramos a las perforinas y encontramos a las granzimas, ¿correcto? Entonces, al haber exocitosis, ¿está bien? Al haber exocitosis de estos gránulos, a esto lo consideramos como, ¿cómo lo consideramos? Como el golpe mortal, ¿no? ¿Sí? Como el golpe mortal. Ahora, estos van a permitir inducir la muerte de las células diana o las células objetivos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, hay otro mecanismo en el cual va a permitir también inducir la muerte de las células diana. ¿Cuál es ese otro mecanismo? La interacción de dos moléculas de superficie. ¿Cuáles son? El Fas y el Fas ligando. ¿Está bien? El Fas y el Fas ligando. Entonces, esos son los dos mecanismos de inducción. ¿Sí? No se olviden de estos dos mecanismos porque a ustedes le van a decir dibujar estos dos mecanismos. Vamos a ver si lo puedo poner por acá. Ya. Entonces, ¿cuáles son esos dos mecanismos? Como les dije, la perforina y las granzimas, que es uno de los mecanismos, y lo que es la interacción Fas y Fas ligando. Ahí está. Estos son los dos mecanismos de inducción de muerte. Ahí está. Ahí está el linfocito T citotóxico con la célula diana, elaborando, ¿no? O bueno, permitiendo la exocitosis de los gránulos que contienen perforinas y granzimas. ¿Sí? Ahí está, se une la perforina y las granzimas a la superficie. Una vez que se unen, se endocita igualmente en las células dianas, se forma un endosoma, y aquí empieza a haber un cambio conformacional en las perforinas que van a permitir la salida de las granzimas de estas vesículas hacia el citosol, permitiendo la
destrucción de las células, obviamente activando las caspasas, etc. y favoreciendo la apoptosis. Y el otro mecanismo es por la interacción del Fas ligando y el Fas. ¿Quién expresa el Fas ligando? Los linfocitos T, CD8, activados o citotóxicos. Y el Fas lo expresa las células infectadas o las células tumorales. Ahí está, por medio de esta unión, igualmente conlleva la apoptosis de la célula. Entonces, estos son los dos mecanismos. Uno, por medio de la liberación de sus gránulos, entre ellos como componentes, perforinas y granzimas, y el otro es por medio de la interacción, ¿sí? Por medio de la interacción de Fas ligando con el Fas, ¿sí? Fas ligando por medio del linfocito TCD8 citotóxico y el Fas por las células infectadas. Muy bien, entonces eso no se olvide, ¿ya? Esos son los dos mecanismos de inducción de muerte de células diana por citotóxicos. Pregunta 41. ¿Los linfocitos T reguladores dependen de interleuquina 2 que producen otros linfocitos T? ¿Verdadero o falso? ¿Los T reguladores pueden producir por sí mismas interleuquina 2? ¿Qué me dicen, Madiel? ¿Qué me dices? ¿Los T reguladores dependen de interleuquina 2 que producen otros linfocitos T? ¿Dependen de ellos? ¿O pueden producir por sí solos interleuquina 2? ¿Qué me dices? Los T reguladores dependen de interleuquina 2 que producen otros linfocitos T, o ellos mismos pueden producir sus propias interleuquina 2. ¿Mm? ¿Qué me dicen? Vamos, dilo más bien. Sin miedo, sin miedo. ¿Pascasio está por ahí? Sí, Pascasio. ¿Qué dice Pascasio? ¿Dependerá los linfocitos T reguladores de la elaboración de interleuquina 2 de otros linfocitos? ¿O ellos mismos pueden producir sus mismas interleuquinas número 2 para poder activarse, estimularse? ¿Qué dice? Ellos por sí solos no pueden activar, ¿sí? Por sí solos no pueden activar, no pueden producir interleuquina 2. Muy bien, vamos con la pregunta número 42. El componente de los granulocitos de linfocitos TCD8 que degrada las perforinas errantes, ¿cómo se, cómo se les llama? Una sola palabra nomás. ¿Cuál es ese componente de los granulocitos de los linfocitos TCD8 que degrada perforinas errantes? Vamos, para el 20, para el 20, para el 20. ¿Qué dicen? Para el 20 Pascasio, para el 20. Con este 20as, Alexandro, con este 20as. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál será? Tiene un nombre. Es una enzima. O sea, cuando se libera, ¿sí? Cuando se liberan las granzimas y las perforinas, cuando se liberan al espacio exterior, no son las caspases. Pero empieza con C. Mira, o sea, cuando se liberan las perforinas y las granzimas para que puedan interactuar con la membrana de las células diana, en algún momento no se sabe al 100% por qué sucede ello. Las perforinas pueden regresar a los linfocitos TC8 que las produjo, que las liberó. Pueden regresar. Entonces, como pueden regresar, pueden destruir a los linfocitos TC8. ¿Correcto? Es como si yo disparara, ¿no? Y pues la bala regresara a mí. Entonces, de la misma forma. Ahora,
tiene que haber algo en la superficie de los linfocitos TC8 que estén vigilando y que estén controlando o permitan degradar a las perforinas que están errantes, con ganas de querer destruir a los linfocitos TC8. Por decirlo así, traicionarlos. Para que se me entienda. Entonces, ¿cómo se llama estas enzimas que van a permitir destruir a las perforinas errantes? Son las catepsinas. ¿Ya? Las catepsinas. Muy bien. Las catepsinas B específicamente, catepsina B, que es un componente de los granulocitos. Entonces, ¿qué se liberan los granulocitos? Se liberan catepsinas, se liberan perforinas, se liberan granzimas y también las granulosinas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos abarcado 42 preguntas súper claves, importantes. Es bueno que ustedes las repasen. Si había alguna duda, vuelvan a ver el video, ¿sí? Porque estos datos son sumamente importantes y lo vamos a ir hablando. Por ejemplo, hipersensibilidad se va a ir tocando, por ejemplo, en sesión de hipersensibilidad, lo vamos a volver a ver. Por ejemplo, interleuquinas 2 lo vamos a volver a ver nuevamente. Por ejemplo, cuáles son los linfocitos que activan los linfocitos B, la vamos a volver a ver. Interleuquinas que permiten activación del linfocito B, la vamos a volver a tocar, ¿sí? En inmunidad humoral nuevamente. Entonces, sentar estas bases es sumamente importante para poder avanzar al siguiente nivel. ¿Está bien? Muy bien, entonces hasta aquí hemos culminado este repaso. 42 preguntas, 42 datos sumamente importantes. ¿Ah? Pregunta de examen considerada acá muchas cositas. Me he tomado mi tiempo para poder ir revisando examen tras exámenes y poder hacerlo de la forma más sencilla, para que ustedes me puedan comprender y puedan captarlo.